Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio, Biblias al Descubierto. Me complace poder seguir en el estudio donde nos quedemos del libro del dispensacionalismo de hoy de Charles Ridley, donde seguiremos con la misma línea donde nos quedemos el otro día. Y dice así: en ambos casos, las parábolas se refieren a la administración de una casa por un mayordomo, pero la parábola en Lucas capítulo 16 ofrece algunas características importantes de la mayordomía en el orden dispensacional. Estas características incluyen lo siguiente. Número 1. Básicamente hay dos partes interesadas, una cuya autoridad es la de delegar responsabilidades y la otra cuya responsabilidad es la de ejecutar esas responsabilidades. El rico y el mayordomo desempeñan estos dos papeles en la parábola de Lucas capítulo 16, verso 1. Número 2. Hay aquí responsabilidades específicas. En la parábola, el mayordomo descuidó sus responsabilidades y desperdició los bienes de su señor. Verso 1. Número 3. Rendir cuentas, al igual que asumir responsabilidad, es parte del convenio. Un mayordomo puede ser llamado a rendir cuentas del funcionamiento de su mayordomía en cualquier momento, ya que es la prerrogativa de su señor esperar la fiel obediencia a las responsabilidades encomendadas al mayordomo. Verso 2. Número 4. Un cambio puede tener lugar en cualquier momento en que se descubra infidelidad en el comportamiento del mayordomo, porque ya no podrás más ser mayordomo. Estas cuatro características proporcionan alguna idea de lo relacionado con el concepto de un orden dispensacional, tal y como se usaba la palabra en tiempos de Cristo. Las otras menciones de las palabras se encuentran en los escritos de Pablo, con la excepción de la referencia de 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. Ciertos aspectos del concepto de dispensación son muy evidentes en estos pasajes. Número 1. Es a Dios a quien los hombres son responsables en el cumplimiento de sus obligaciones como mayordomos. Pablo menciona en 3 oportunidades esta relación con Dios. 1 Corintios 4 verso 1 al 2 y Tito capítulo 1 verso 7. Número 2. Se requiere la fidelidad por parte de aquellos a quienes les han sido encomendada una responsabilidad dispensacional. 1 Corintios 4:2. Esto se ejemplifica en Erasto, quien tenía una posición importante como tesorero, entre paréntesis mayordomo, de la ciudad. Romanos 16:23. Número 3. Una mayordomía puede terminar en un tiempo fijo. Gálatas 4:2. En esta referencia, la terminación de la mayordomía se debió al hecho de que iba a introducirse un propósito diferente. Esta referencia también muestra que una dispensación tiene relación con el tiempo. Número 4. Las dispensaciones se relacionan con los misterios de Dios, a saber, con la revelación específica de Dios. 1 Corintios 4:1, Efesios 3:2, Colosenses 1:25. Número 5. Una dispensación y una edad son ideas que están relacionadas entre sí, pero esas palabras no son exactamente intercambiables. Por ejemplo, Pablo declara que la revelación de la presente dispensación estaba escondida desde los siglos. Efesios capítulo 3, verso 9. Lo mismo se dice en Colosenses 1:26. Sin embargo, ya que una dispensación opera dentro de un periodo de tiempo, ambos conceptos tienen alguna interrelación. Número 6. El apóstol Pablo menciona por lo menos 3 dispensaciones, tal como se entiende en la doctrina dispensacional. En Efesios capítulo 1, verso 10, él escribe acerca de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo cual parece ser un tiempo futuro. En Efesios 3, verso 2, menciona la dispensación de la gracia de Dios, lo cual era el énfasis del contenido de su predicación en aquel tiempo. En Colosenses 1, 25 y 26 parece sugerirse que otra dispensación precedió la presente, en la cual el misterio de Cristo en el creyente es revelado. Es muy importante notar que el primero de estos dos casos no puede haber ninguna duda de que la Biblia usa la palabra dispensación en exactamente la misma manera que los dispensacionalistas, aun Bauman admite.
En verdad, de las 7 dispensaciones aceptadas por Scofield y sus colegas, no hay sino dos, la de la gracia y la plenitud del tiempo, en relación a las cuales se usa la palabra dispensación. El aspecto negativo de esta declaración de Bowman no debe oscurecer la importancia de este punto. La Biblia menciona dos dispensaciones en la misma manera que lo hacen los dispensacionalistas y sugiere una tercera. Se admite que no menciona 7, pero ya que si mencionamos 2, tal vez haya algo de valor en esta enseñanza llamada dispensacionalismo. Casi todos los adversarios del dispensacionalismo tratan de magnificar su declaración de que la Biblia no usa la palabra dispensación en el mismo sentido teológico y técnico que la estructura dispensacional hace en sus enseñanzas. Dos cosas deben señalarse en respuesta a esa acusación. La primera ya ha sido apuntada en el párrafo anterior. La Biblia, por lo menos en 2 ocasiones, usa la palabra de la misma manera que lo hace el dispensacionalista. Por lo tanto, la acusación simplemente carece de fundamento. Segundo, debe recordarse que es perfectamente válido tomar una palabra bíblica y usarla en un sentido teológico, siempre y cuando el uso teológico no sea antibíblico. Esto es algo que todos los conservadores hacen con la palabra expiación. Es una palabra que nunca aparece en el Nuevo Testamento, pero teológicamente todos la usan para describir lo relacionado con la muerte de Cristo. Bíblicamente la palabra expiación no se usa con referencia a la muerte de Cristo, pero debido a que sirve en el Antiguo Testamento para señalar el hecho de cubrir el pecado, no es antibíblico, darle un significado teológico que en realidad abarca más que un estricto uso bíblico. El dispensacionalista hace algo similar con la palabra dispensación. El uso de la palabra, así como sus características que hemos bosquejado anteriormente, prueban de manera concluyente que el dispensacionalista en ninguna manera ha usado la palabra en un sentido antibíblico para designar su sistema de enseñanza. Aun Fuller admite esto. En este último sentido, lo que da lugar al uso teológico perfectamente válido de la palabra dispensación para indicar un periodo de tiempo durante el cual Dios trata con el hombre de cierta manera. Bien, vamos a quedar aquí en la parte de C, donde habla de definiciones. Debido a que no me encuentro bien con la voz, estoy un poquito acatarrado, así que hasta aquí. Y bueno, pues Dios mediante, cuando estemos mejor estaremos grabando más audios para la gloria del Señor, así que muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio, un saludo muy fuerte, Shalom.